Explicación del ejercicio de motoniveladora para el parcial de maquinaria. Entonces, lo que hay que entender de motoniveladoras es que estas pueden trabajar con un ciclo abierto o con un ciclo cerrado. Cuando hablamos de un ciclo abierto, esto quiere decir que la motoniveladora va a hacer un trabajo va a ir a una velocidad de ida y va a trabajar. Y al retornar en una velocidad 2, podemos decir, en una velocidad 2, va a seguir trabajando. Entonces va a hacer esta maniobra. Tanto en la ida y en el retorno va a trabajar. En un ciclo cerrado, lo que ocurre es que la motoniveladora va a trabajar de ida y al retornar no va a trabajar. Entonces, ¿cómo identificamos si estamos en un ciclo cerrado o en un ciclo abierto? Una de las maneras es identificando nuestra velocidad de retorno. Si en un ejercicio nos plantea que existe velocidad de retorno, estamos en un ciclo cerrado. Sin embargo, si en el ejercicio no nos plantean una velocidad de retorno, estamos en un ciclo abierto. Eso para identificarlo. Ahora, entendiendo esto, ¿cómo es que vamos a proceder a resolver el ejercicio? Pues vamos a partir de la idea de que tenemos que hallar el rendimiento del equipo, ¿no? Y dijimos que el rendimiento de un equipo va a ser igual al volumen de trabajo o al volumen del equipo con el que puede trabajar entre el tiempo de ciclo. Entonces, lo primero que vamos a hallar nosotros es este tiempo de ciclo. Para encontrar el tiempo de ciclo de la motoniveladora, vamos a partir de esta fórmula acá, en la que N1 y N2 son los números de pasadas. Nuestras B1, B2 y B3 son las velocidades tanto en primera marcha, en segunda marcha y la velocidad de retorno. Y el T fijo obviamente es el tiempo fijo, ¿no? Entonces, con estos datos, y además esta D es la distancia del tramo, ¿no? O la distancia de trabajo con la que vamos a estar, en la que vamos a estar nivelando. Entonces, ¿cómo comenzamos a plantear el ejercicio? Simplemente vamos a decir que el primer paso va a ser el cálculo del tiempo de ciclo. El tiempo de ciclo va a ser igual a toda esta fórmula acá. Ahora, en este ejercicio, por ejemplo, ya nos dan los datos y lo único que vamos a hacer es reemplazarlo en la fórmula. De tal manera que vamos a decir que nuestra número de pasadas 1 va a ser igual a 3, ¿no? En la primera marcha. Entonces va a ser igual a 3 multiplicado por la distancia de trabajo, donde nuestra distancia de trabajo es igual, en este ejercicio, la distancia de trabajo la tenemos acá. Nos dice que la distancia de trabajo para nuestra motoniveladora va a ser de 250 metros. Entonces, nuestra distancia de trabajo, aquí le voy a añadir distancia de trabajo, va a ser igual a 250 metros. Entonces va a ser igual a 3 por la distancia de trabajo, o sea, 250 dividido entre la velocidad en primera marcha, o sea, 4 kilómetros. A esto le vamos a sumar el número de pasadas en segunda marcha, que sería 3 igual, multiplicado por la distancia de trabajo, 250, entre la velocidad en segunda marcha, 7. Esto lo multiplicamos por el factor de conversión 0,06, ya que estas unidades están en metros y estas en kilómetros por hora. Con este factor lo convertimos a minutos. Seguimos y vamos a encontrar el siguiente factor. Vamos a decir que esto va a ser igual a la suma del número de pasadas 1 más el número de pasadas 2. O sea, va a ser 3 más 3. Esto lo vamos a multiplicar por la distancia de 250 entre la velocidad de retorno. La velocidad de retorno vale 15 kilómetros. Y esto igual lo multiplicamos por el factor de conversión
de 0,06. Y terminamos con el tiempo fijo, ¿no? Que va a ser igual a 0, perdón, va a ser igual a la suma del número de pasadas, 3 más 3, entre el tiempo fijo, donde nuestro tiempo fijo vale 0,05. Perdón, 0,5 minutos. Entonces, todo esto nos va a dar nuestro tiempo de ciclo. Haciendo las operaciones, vamos a tener que nuestro tiempo de ciclo va a ser igual a 26,68 minutos. 26,68 minutos. Ya tenemos nuestro primer valor. Después, ¿qué sigue? Vamos a calcular el ancho de la hoja para calcular el rendimiento, ¿no? Si dijimos anteriormente que para poder calcular el rendimiento de un equipo, tenemos que conocer el volumen de trabajo del equipo entre el tiempo de ciclo. Si ya tenemos este dato, nos faltaría calcular el volumen de trabajo del equipo. Entonces, para ello, vamos a plantear el cálculo del volumen partiendo de que tenemos que calcular el ancho efectivo de la hoja. El ancho efectivo de la hoja se refiere a este ancho de acá. Este ancho L efectivo. Nuestra hoja tiene esta distancia. Sin embargo, debido al ángulo de inclinación con el que trabajamos para poder hacer la remoción del material, de esta manera, y poder hacer el acomodo, entonces tenemos que dar un ángulo, ¿no? Este ángulo es, en nuestro caso, 50 grados, ¿no? O sea, 50 grados. Y queremos calcular esta longitud de acá. La longitud total de nuestra hoja, la longitud va a ser igual a 3,65 metros. 3,65. Nos interesa calcular la longitud efectiva. Entonces vamos a decir que la longitud efectiva va a ser igual a la longitud de la hoja, que vale 3,65, multiplicada por el coseno del ángulo, donde nuestro ángulo valía 50 grados. De esta operación vamos a tener que nuestra longitud efectiva de la hoja va a ser igual a 2,346 metros. 2,346 metros. Entonces, calculado esto, pasamos a calcular el rendimiento de la motoniveladora. Entonces, el rendimiento de la motoniveladora va a ser esta fórmula que tenemos acá, donde esta es la eficiencia, D es la distancia de trabajo, EL es el espesor con el que estamos trabajando, LE obviamente es el ancho efectivo, L sub 0 es el ancho de traslape, el traslape que se le suele dar. Entonces, generalmente este traslape lo adoptamos como 0,6 metros, o sea, 60 centímetros. Y el tiempo de ciclo de la motoniveladora. Entonces, de aquí, ¿qué datos nos tendríamos que tomar en cuenta? Algo que hay que tomar en cuenta para esto es el espesor. Este espesor, ¿de dónde lo sacamos? Va a estar en función de lo que querramos calcular en realidad. Para este ejercicio voy a calcular la subbase. Entonces, este va a ser el ancho de la subbase. ¿Y cuánto me vale el ancho de subbase? Me dice que para la subbase el ancho va a ser de 25 centímetros. Para la capa subbase. Entonces mi espesor va a valer 0,25 metros, ya que las unidades tienen que estar en metros. Entonces, pasemos a reemplazar los datos. Eficiencia 85%, o sea 0,85 multiplicado por
la distancia de trabajo 250 multiplicado por el espesor, que dijimos que vale 0,25, multiplicado por las longitudes, ¿no? Tanto la longitud efectiva, que vale 2,346, menos el traslape 0,6. Esto lo voy a multiplicar por 60. Este 60 es un factor de conversión, ya que estas unidades están en metros cúbicos y nuestro tiempo está en minutos. Para convertir el tiempo de minutos a horas, se multiplica por 60. Y nuestro tiempo de ciclo vale 26,68. Haciendo todas las operaciones correspondientes, voy a tener que mi rendimiento de la motoniveladora va a ser igual a 208,63 metros cúbicos entre hora. Ya tengo el dato que requiero. Ahora, dijimos que para calcular el tema de las cantidades, nuestra fórmula general nos dice que el rendimiento de trabajo o requerido, llamémoslo requerido, va a ser igual al número de equipos multiplicado por el rendimiento del equipo. Ya tenemos este dato. Ahora nos falta calcular el rendimiento requerido. Para el rendimiento requerido, lo primero que vamos a calcular es el volumen del proyecto. Entonces, pasemos a calcular el volumen compactado. El volumen compactado va a ser igual a la longitud total entre el espesor, que estamos tomando en cuenta, multiplicado por el ancho que tiene el camino. En caso, esto aquí es para una sección rectangular. Si es que fuese un trapecio, entonces habría que calcular el área del trapecio, ¿no? Y esta área reemplazarla en esta parte de aquí. Pero como en este caso es una sección rectangular, directamente estoy asumiendo esta fórmula acá. Pasemos a reemplazar. La longitud del proyecto nos dice que es de 25 kilómetros, o sea, 25.000 metros, multiplicado por el espesor, 25 centímetros, ya que estoy calculando una subbase, 0,25 metros, multiplicado por el ancho del camino, donde el ancho del camino me dice que vale 14 metros por 14. Entonces voy a tener el volumen compactado, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 87.500 metros cúbicos. 87.500 metros cúbicos. Ya. ¿Qué sigue? Vamos a calcular el volumen suelto, que es con lo que vamos a trabajar. El volumen suelto hay dos maneras de calcularlo, teniendo los factores de compactación y esponjamiento o teniendo las densidades. En este caso, como tenemos las densidades, vamos a tomar en cuenta esta fórmula acá. Vamos a decir que el volumen suelto va a ser igual al volumen compactado, o sea, los 87.500 calculados previamente, multiplicado por el factor de la densidad compactada. La densidad compactada vale 1790. 1790 dividido entre la densidad suelta, 1650. De aquí tenemos que nuestro volumen suelto es igual a 94.924,24 metros cúbicos. Ya tenemos nuestro volumen suelto. ¿Qué nos faltaría calcular? El tiempo. El tiempo de ejecución para la subbase nos dice
en el ejercicio que es de 50 días, perdón, la capa subbase es de 45 días. Entonces pasemos a calcular con un tiempo de 45 días. Para calcular el tiempo hay que tomar en cuenta que se toman horarios laborales. Entonces, ¿cómo procedemos a calcular este tiempo de ejecución? El tiempo de ejecución va a ser igual, aquí lo tengo, este tiempo de ejecución en meses por si acaso. Aquí esta fórmula es cuando me la dan en meses. Sin embargo, si el tiempo está en días, directamente lo que vamos a hacer es asumir toda esta parte de acá, ¿no? Ya que esto aquí corresponde a meses. Entonces, vamos a decir que este 30 días en realidad sería n, ¿no? Donde n son es nuestro tiempo, o digámosle t, sería nuestro tiempo. ¿Cuánto es nuestro tiempo? 45 días. Estos días lo tenemos que multiplicar por 8 horas laborales. Y así vamos a obtener nuestro tiempo de ejecución en horas. Este tiempo de ejecución nos da un valor de 360 horas. Obtenido el tiempo de ejecución, procedemos a calcular el rendimiento requerido. Rendimiento requerido, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al volumen suelto entre el tiempo de ejecución. Volumen suelto, 94.924,24. Voy a anotar bien, este es 900 por si acaso. Dividido entre el tiempo de ejecución, que son 300 horas. Todo esto me va a dar un rendimiento requerido que va a ser igual a 274.79. 274.79 metros cúbicos entre hora. Ya tengo mi rendimiento requerido. Ahora lo que voy a hacer es aplicar la fórmula para obtener el dato que me interesa, ¿no? La cantidad de motoniveladoras va a ser igual al rendimiento requerido entre el rendimiento de una motoniveladora. ¿Cuál es este rendimiento requerido? Este rendimiento requerido es el que acabamos de calcular previamente, o sea, 274,79. Y el rendimiento de la motoniveladora, lo tenemos aquí arriba, es 208,63. 208,63. Haciendo esta operación, vamos a tener que el número de motoniveladoras va a ser igual 274,79 entre 208,63 nos da 1,32 motoniveladoras. Y esta sería el resultado, ¿no? 1,32. Que si queremos lo podemos decir que va a ser el número de motoniveladoras. Va a ser aproximadamente 2. Y esta sería la respuesta.